nombre es Tabita. Que passou, senhora Escabita? Lo que pasó era que yo antes estaba muy metida en las drogas. Yo usaba cristal, usaba cocaína, heroína y yo tomaba y yo vivía también en la calle. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, yo estaba también enferma. Y cuando yo estaba en la calle, yo me acuerdo que yo era muy agresiva, que yo me enojaba mucho con todo el mundo. Y yo comencé a pedir dinero en la calle. Y de allí era que yo, que yo era, yo sentía mucho odio en mi corazón, yo no me sentía bien. Usted viveu na calle durante quanto tempo? Como 1 año y medio. Pero por que usted foi viver na calle? A causa de los vícios? Sí. Você peleava com sua família? Sí. Y entonces ellos me decían que yo me iba a morir así porque yo buscaba muchos lugares. Yo buscaba, yo fui para Alcohólicos Anónimos, fui para NA meetings, fui para muchos... Tratamento. Sí, y entonces fui para muchas iglesias también, pero nomás dejaba por un ratito y entonces ahí iba a lo mismo. Y entonces yo le decía a Dios que por qué, porque yo no quería vivir así, porque yo decía, que no era justo, que yo, porque estaba en la calle y ya estaba hablando sola, ya escuchaba voces y nomás lo que me faltaba era el carrito, porque yo estaba en la calle y yo me dormía con hombres para que ellos me compraran mi droga y así es cuando yo le decía a Dios, yo le decía, no es justo, yo estoy cansada ya de esta vida, yo ya no quería vivir así. Foram quantos anos? Yo usé 32 años. Em las drogas? Sí, porque yo comencé a los 11 años. Sí, y entonces de allí, cuando yo le dije eso a Dios, es cuando yo llegué aquí a la iglesia. Y cuando yo llegué aquí a la iglesia, Dios cambió mi vida. Yo era de esas personas que yo le dije a Dios, haz algo con mi vida o si no, mándame al infierno, porque yo ya no quiero vivir así. Yo le dije eso a Dios y Dios a poquito fue quitándome la droga y todo eso. Cuando yo fumaba el cristal, ya no sentía nada, pero sí sentía mi corazón que estaba así. Y entonces ya cuando ya quería tomar, aquí sentía como un nudo y ya dejé la cerveza también. Como está ahora? Ahora yo estoy muy bien. Estoy feliz, siento paz. Está limpa desde hace quanto tempo? Ya tengo 10 años. Limpia? Limpia, sí. Limpia. Limpia, sin usar nada, ya. Y ahora ya me siento feliz. Ahora, este año yo recibí el Espíritu Santo y me siento feliz. Ahora ya, quiero estar en las cosas de Dios. Ando leyendo la palabra de Dios mucho y me siento feliz. Amém. Felicidades por sua fé.